Lo que vais a ver ahora es un embu, una exhibición del Koryu Musou Jikiden Shinryu Komei Yuku. Todo lo que se verá son katas, formas preestablecidas, de un estilo tradicional de Yaijutsu. Esto significa que, al ser para un embu, se hacen con la idea de mostrar cómo es el estilo siguiendo unas pautas dadas por el representante actual de la línea, Sekiguchi Komei, y no de demostrar su funcionamiento. Los Koryu son estilos tradicionales, anteriores a la restauración Meiji, y están pensados para luchar en la época en que fueron creados, es decir, están pensados para hacer daño y no se preocupan por cuestiones morales ni tratan de fomentar el crecimiento personal ni nada de lo que habitualmente se asocia con la cultura samurái y el bushido. Si alguien practica otro estilo o incluso la misma escuela pero siguiendo otra línea, es posible que vea cosas que no lo convenzcan del todo. Es normal. Cada Koryu está adaptado a su contexto. Se comienza con el saludo al shomen, el frente, que tiene varios significados: respeto al dojo, saludar a los dioses, a los ancestros, etc. Si no se tiene una visión tan espiritual, se puede hacer como una formalidad. Dado que se trata de un gesto cargado de respeto, se cambia la katana a una posición no hostil, desde la que no se puede atacar. A continuación, salvo que se tenga algún problema, se toma 6, se arrodilla, para hacer el saludo al sable. Por la misma razón de respeto de antes, se coloca con el filo hacia nosotros y con la suka, empuñadura, a nuestra izquierda, de manera que no seamos una amenaza. La primera serie se llama Seisa no Bu porque todas las técnicas se hacen partiendo de Seisa. Aunque sea la primera, históricamente fue la tercera en crearse, influenciada por la etiqueta de Ogasawara Ryu, que formalizó Seisa como manera educada de sentarse. Mae es la primera de las katas del Ryu. La idea detrás del kata es la siguiente: hay alguien enfrente, en Seisa, que va a desenvainar, pero nosotros somos más rápidos y desenvainamos antes, cortando la altura de su garganta. Se echa atrás y descargamos un corte fatal. Tras el corte viene el chiguri, limpiar la sangre de la hoja. Realmente el gesto no sirve para limpiar la hoja y tiene un significado más psicológico: limpiar la sangre de nuestra mente. Ukenagash es la sexta kata de la serie. Viene alguien a cortarnos, de pie y por nuestro lado. Respondemos con un desenvaine que nos cubre, al tiempo que nos permite iniciar un corte por debajo de la axila. El chiguri aquí es medio real. Lo que se haría en realidad sería utilizar la hakama para limpiar la hoja. La siguiente serie se llama Tateisa no Bu, que recibe su nombre por esa extraña posición que he dicho. Esta sí que es una posición pensada para el combate. El monjin hace yokogumo, que es como Mai pero partiendo de Tateisa. Los demás hacemos ukigumo. Vienen a agarrar la suka, pero la apartamos y volvemos golpeando con ella. Al desenvainar, damos un hachazo donde el cuello se junta con el torso. Con la hoja encallada lo llevamos al suelo y, cuando intenta incorporarse, descargamos un corte sobre su columna. Iwanami es una kata traicionera. Ante un atacante se desenvaina del todo, pero se oculta al final de la hoja para dar una estocada por sorpresa. Al extraer la hoja, cae e intenta dar un último corte, pero es esquivado y rematado.
Okuyei son las técnicas más antiguas del Koryu, y está dividida en dos series, Iwasa en Tateisa y Tachiwasa, de pie. Lamentablemente no conozco el Riai, la explicación de las katas que hacemos de Iwasa. Kasumi es la primera kata de la serie. A pesar de lo que he dicho antes, sí sé que los dos cortes que se hacen en Kasumi son a la altura de la garganta, pero también que pueden hacerse a la altura de los ojos, las piernas o alguna combinación. En Ryosume no se pretende cortar, solo desenvainar para poder tocar y cortar después. Una posible explicación que oí una vez es que se está demasiado cerca del enemigo para hacer algo como Kasumi. De Tachiwasa solamente hacemos Moniri. Hay dos enemigos y una puerta corrediza que nos impide cortar sin que lo haga golpe el dintel. Por eso al que está detrás de la puerta se les toca y al otro se le corta con normalidad. El último corte no está claro si es real o un añadido para acabar mirando al frente. Bangai son katas adicionales que introdujo Oe Masamichi, aunque no se sabe si fueron invención suya o solamente formalizó una práctica que ya se hacía. No sé si tienen un riai o si solo sirven para practicar una serie de movimientos. Tachiuchi no Kurai son katas en pareja. Se pueden hacer con espada de madera o de metal. En estas katas siempre hay uno que gana, Shidachi, y otro que pierde, Uchidachi. El papel de Uchidachi lo hace quien tiene más experiencia, en este caso el monji, el que viste oscuro. En Deai, si no fuera Embu, Shidachi presionaría para cortar la rodilla de Uchidachi y este último retrocedería para volver con un corte a la cabeza. Por eso Shidachi hace a su vez un corte a la cabeza que es parado.
Kobushidori tiene varias maneras de hacerse, según cómo sea el control de la katana de Uchidachi. Aquí solamente se hace un control sencillo de la mano, pero en realidad tiene muchas variantes, algunas de las cuales incluyen ciertas formas de Jiu-Jitsu. Doku-myoken es en realidad una persecución. Aquí los cortes son controlados, pero serían muy rápidos y Uchihachi trataría de hacer la estocada por sorpresa. La estocada se hace con la hoja plana y altura del vientre para poder sacarla por el costado. Tsumeai no Kurai es la segunda serie de katas por parejas. 6 de ellas se hacen en Tate-Iza. Iwanami es la única kata que es explícitamente de Jiu-Jitsu. En realidad no se le daría un puñetazo. Seguramente se sacaría un cuchillo, un tanto, quizás sí, y se apuñalaría a la altura del cuello. Posiblemente venga de técnicas de Jiu-Jitsu contra armadura. Aquí, aunque se vean paradas en Yagaki, lo que realmente se haría sería ir a por los brazos de Uchidachi, de manera que a cada corte se cortase él solo contra tu espada. El resto de las técnicas de Tsumeai no Kurai son de pie. Eso sí es Tsubame Gaeshi. Aparte es el nombre de la kata, es el nombre de un tipo de técnica muy compleja y difícil de hacer, que consiste en cambiar la dirección del corte en medio del propio corte. Aunque Gansei Ketoshi se ha hecho de una manera muy limpia, muy clara, unas cosas que se harían sería
ponerle la zancadilla a Uchihachi para que se cayera y rematarlo en el suelo. Se empieza con Reijo y se acaba con Reijo. Nuevamente saludamos al sable, manteniendo el concepto de no hostilidad. Volvemos a saludar al Shomen. Saludamos al sensei Sekiguchi Takaki. Nos saludamos entre nosotros y nos damos las gracias porque tenemos a alguien con quien entrenar. Y finalmente saludamos al público.